So welcome to the second part of Gen AI Summit. We want to move forward with our first panel, and I would like to welcome the moderator of this panel, Maria Amparo. They want to talk about diversity and inclusion in AI without biases, transparent and inclusive. Ladies and gentlemen, please, let's welcome Maria! Yeah! Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? ¿Por el fondo? Bueno, estamos un poquito en la hora de la siesta. Espero que no sea así. Y bueno, yo no sé dónde me siento. Allí. Aquí, perfecto. Pues nada, vamos a empezar con el panel de esta tarde y este panel va a tratar sobre una IA cada vez más inclusiva y fiable. Entonces, si os parece, voy a presentar a mis compañeras que van a estar como panelistas y que verdaderamente son las protagonistas. Así es que voy a presentar a Patricia Yaque, en primer lugar. Por favor, Patricia. Kelly Cuesta, por favor, Kelly. Y Minerva Pastor. Muchas gracias por venir hoy a formar parte de este panel. Quería presentaros primero a cada una de ellas. En primer lugar, voy a presentar a Patricia Yaque. Patricia es experta en neurociencia y trabaja en la intersección siempre entre la ciencia, la tecnología y la ética. Une los campos de la IA con la ciencia de datos, la psicología, filosofía y la ética. Bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Julieta, muy amable por la invitación. En segundo lugar, Kelly Cuesta. Kelly Cuesta, bienvenida. Es consultora senior de marketing y comunicación para empresas tecnológicas, conferenciante y divulgadora internacional de transformación digital y cultura organizacional para crear entornos de trabajo más inclusivos y diversos. Es mentora de jóvenes y mujeres de minorías culturales y étnicas en tecnología. Fundadora y directora de Latinas in Tech en Madrid. Bienvenida. Muchas gracias y gracias a Julieta también por la invitación. Y Minerva Pastor. Minerva es ingeniera en informática, responsable del área de DevOps en Capgemini España. Lidera la implantación de soluciones de DevOps en clientes a través de la gestión de empresa y de personas, aportando diversidad y balance siempre entre el valor técnico y el valor humano en cada uno de los equipos que gestiona. Bienvenida, Minerva. Muchas gracias, Amparo. Gracias. Bueno, pues nosotras hemos preparado un panel en el que queremos empezar hablando de los sesgos en la IA, ¿no? Y en primer lugar, pues vamos a definir qué es un sesgo. La definición básica de sesgo, bueno, hay muchas definiciones de sesgo ahora mismo en Internet, pero podríamos resumir que sesgo es aquella discriminación o falta de objetividad que de forma involuntaria estamos introduciendo nosotros mismos en la IA, ¿no? El 67% de las personas que manejamos IA diariamente estamos bastante preocupados por el tema de los sesgos. Entonces, yo quería preguntarles a Kelly y a Patricia, en este momento, ¿cuáles son los tipos principales de sesgos que tenemos ahora mismo en la IA y cómo consideráis que se manifiestan en la práctica, ¿no? de cada uno de nosotros que usamos cualquier distinta herramienta de IA? Kelly. Vale, pues como has dicho, el tema de sesgos al final hay muchas definiciones. Yo dentro de lo que es la inteligencia artificial y bueno, mis compañeras lo van a desarrollar su punto de vista también. Yo definiría como aquella discriminación o aquellos estereotipos que tenemos concebidos
y que nosotros como humanos al final estamos, también porque estamos trabajando con la IA, estamos transfiriendo, ¿no?, todos esos estereotipos. Al hablar de estereotipos, aquí también entra en juego lo que es el tema de la interseccionalidad, que es un concepto que, bueno, a día de hoy quizás está más extendido, pero no quizás, no se entiende por todo el mundo, ¿no?, lo que es la interseccionalidad. El tema de interseccionalidad al final es todas esas características que nos acompañan como seres humanos. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en tecnología. No soy solo una mujer en tecnología, también hay ciertos espacios donde a lo mejor soy la más joven, porque es una empresa bastante tradicional quizás, pero además tengo otra característica que puede dar lugar a ese sesgo inconscientemente también, que es el tema de la etnicidad. Soy de Ecuador, soy mujer, trabajo en un entorno mayoritariamente masculino. Y además el tema de la edad, ¿vale? Entonces, la interseccionalidad también es algo que hay que tener en cuenta y parte de ese sesgo quizás que se puede ver en inteligencia artificial. He visto algunos estudios o investigaciones que he recogido y que, bueno, lo comento, como el tema del reconocimiento facial, que tiene mayores tasas de error para mujeres racializadas, que eso también tiene que ver con el sesgo de etnicidad o de raza, ¿vale? Y luego también el tema de los modelos de lenguajes, como por ejemplo GPT, que reproducen sesgos de género y raza si no se corrigen, ¿vale? Entonces, ese es mi punto de vista dentro del tema de sesgos en inteligencia artificial y cómo tendríamos que también tener en cuenta la interseccionalidad en ello. Y dejo a mi compañera para que siga. Bueno, lo primero decir que a veces introducir sesgos es bueno, también en los modelos y en los sistemas. E introducir sesgos conscientemente, realmente, ¿no?, para que los modelos sean más representativos y puedan realmente cubrir lo que queremos, ¿no?, una diversidad mayor, ¿no? Y así queremos en el networking podemos hablar de ejemplos concretos para dar varios titulares, porque yo creo que más que entrar en temas que son fáciles quizá de ver, me gustaría dar titulares que vayamos desarrollando. Segundo, desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no?, que del cerebro todavía sabemos poco, pero sí que sabemos que requiere pues un metabolismo, ¿no? Tiene un metabolismo que requiere mucha energía, ¿no? Y eso nos hace trabajar en automático muchas veces, ¿no?, en ese sistema donde no hay reflexión. Pero no solamente es una cosa consciente. Yo soy consciente de muchos de mis sesgos y hay algunos que a mí me interesa y quiero seguir manejándolos. O sea, te quiero decir y además puedo justificar también el porqué, ¿no? Porque me he hecho un análisis y digo, bueno, pues yo quiero ser sesgada todavía en esto, ¿no? Y en ese sentido sí que es interesante ver qué significa un sesgo individual, qué significa un sesgo a nivel social, porque la realidad es que nosotros vamos creando realidad en nuestras interacciones con el mundo y nuestra identidad se va formando, ¿no? Y es de impacto el conocer, ¿no?, que a nivel social, bueno, pues sí se están creando unas corrientes cada vez más dirigidas, ¿no?, por esa psicología del comportamiento, que es la que subyace en la gran mayoría digamos, de las herramientas, ¿no?, de inteligencia artificial y que de alguna manera, bueno, pues cruzan esa fina línea entre persuasión y manipulación, ¿no? Entonces, dos titulares: cerebro, gasto energético tremendo, eficiencia, no siempre inconsciente, ya digo, hay parte consciente, individualidad, sesgo a nivel más social, colectivo, y a veces, sí, señores, en modelos de IA hay que introducir algún sesgo. Correcto. Y esa parte para poder decidir qué tipo de sesgos se necesitan o no, lo primero que hay que hacer es identificarlos, saber cómo podemos identificarlos y cuándo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, todo el mundo conoce el primer caso de sesgo más famoso, el de Amazon, ¿no?, que introdujo en la selección de currículums para la propia empresa, vieron que estaban realizando sesgos entre hombres y mujeres porque la selección la hacía la propia IA, ¿no? Ahí se dieron cuenta. Hay muchos más casos que se han visto, pero yo creo que este lo conocemos todos. Entonces, en este caso, Minerva
para lo que es la identificación de sesgos en lo que son la parte principal e inicial, la fase inicial de la IA, en la que es la selección de datos. ¿Qué rol juegan estas decisiones sobre la selección de datos y cómo podríamos evitar desde el inicio esta identificación de sesgos? A ver, realmente los sesgos está claro que existen porque están en nuestra cabeza y es muy difícil evitarlos. La introducción de estos sesgos lo que acaba provocando, se acaban provocando realmente porque el conjunto de datos con el que estamos trabajando para sacar unos resultados no representan realmente la población a la que queremos dedicar estos resultados, ¿vale? Con lo cual, cuando se da realmente este caso, estos sesgos no son positivos porque realmente nos dan un resultado que no es bueno. Entonces, para poder evitarlo, realmente, se pueden utilizar muchísimas técnicas. Lo primero sería fijarse realmente que el equipo que va a modelar toda la IA sea un equipo lo más diverso posible, tanto en sexo, en edades, en culturas, en formas de pensar, para que, como es muy difícil evitar sesgos porque todo lo tenemos inconscientemente, pues, si cada uno aporta su sesgo de manera diferente, de manera diversa, de esta manera al final conseguimos realmente hacerlo lo más equitativo posible, ¿no? Entonces, esa sería una de las posibles formas para evitarlo. Hay muchísimas más. Desde luego hay auditorías de sesgos, es estar constantemente mirando algo humano, ¿no? La gente, las personas realmente deben estar mirando constantemente todo este algoritmo, los datos que se introducen, cómo se trabajan. Hay modelos cruzados de datos, por ejemplo, habría que hacer un estudio estadístico constante de cada dato que se utiliza para intentar evitar en lo posible este sesgo y que realmente el resultado que estamos obteniendo no sea algo fiable y que nos permita conducir a una decisión correcta, que es lo que estamos buscando con la IA. Aquí, en este sentido, no sé, Kelly o Patricia, si queréis comentar también esta parte de identificación de sesgos en la primera fase inicial de datos, sí, o cómo poder neutralizarlos, ¿no? Sí, lo que ha comentado Minerva, integrar diversidad de perfiles dentro de lo que es el equipo propiamente, no solo incluir temas, yo creo que desde el punto de vista de inteligencia artificial, no solo técnicos, sino también pues personas que están en el mundo de la comunicación, que pueden ver otros tipos de sesgo que quizás pasan desapercibidos a los perfiles técnicos que están el día a día manejando los datos y demás. Yo creo que esa diversidad no solo se refiere a temas de etnicidad o sesgos que podemos ver, sino también temas de disciplina, sociólogos, etcétera, diversos perfiles también que intervengan en esa composición en la primera fase, que como has comentado. De hecho, se habla mucho también de algoritmos de equidad. Se están conociendo muchos algoritmos de equidad justamente para en cualquiera de las fases de la IA poder introducirlos, ¿no? E identificar de forma temprana estos sesgos. Pero mira, dos cosas interesantes. Por cerrar lo del algoritmo de Amazon, por ejemplo, al final ellos intentaron realmente arreglarlo, no pudo ser, lo cerraron. Esto es interesante porque nos lleva a ver lo importante que es desde las fases iniciales, si no es que el producto, pues claro, ya no lo puedes revertir, ¿no? Yo creo que esa es una de las enseñanzas primeras, ¿no? Y luego, efectivamente, el cómo hacía, pues los sistemas de inteligencia artificial hacían unos patrones. Es muy interesante entender el recorrido que hacía, ¿no? Porque efectivamente en esa caja de no explicabilidad, pues había una serie de patrones que eran absolutamente insospechados, ¿no? A priori por los humanos. Entonces yo creo que este ejemplo, insisto, en detalle, es interesante verlo. Con respecto, ahora yo de todas maneras creo que el tema de la globalización, ¿no? También ya no es solo etnicidad, porque realmente hay mucha mezcla, el ambiente está muy abierto, muchas veces por integración la gente se mimetiza, también un poco por no ser diferentes, es una parte de sesgo colectivo. Entonces, yo no lo veo tanto ya así como esa frase de equipos diversos, que alguien venga de tal sitio y tal otro. Ya no es solo eso, ¿no? De hecho, yo estoy en un proyecto de vulnerabilidad, Carta de Derechos Digitales, ámbito 2, vulnerabilidad digital, y pues estamos viendo que desgraciadamente la gran mayoría de los casos, pues están casi todos los productos fuera de lo que se presupone por accesibilidad, ¿no? Dentro de poco sale la ley, además, ¿no? Y pues los criterios son diversos, ¿no?
Pero al final vemos que bueno, pues una cosa además es la regulación, otra cosa es el tema de la ética, de lo que realmente contemplamos y consideramos que puede ser rentable. Todos los que venimos de tecnología de toda la vida sabemos que la gran mayoría de los casos son los criterios económicos y los propios criterios técnicos los que dirigen realmente el producto, dirigen el servicio, ¿no? Y también sabemos que en esa fase inicial, que es la más crítica, la más clave, ¿no? Sobre todo con estas propuestas de, me da lo mismo que sea compliance by design o privacy by design o lo que fuera by design, que tiene que ser desde la incepción, pues no se da porque nadie quiere invertir tantos recursos en dichas fases, ¿no? Y entonces podemos hacer un barrido de cualquier producto ahora mismo y le vamos a encontrar efectivamente sesgos, porque esos sesgos además no están contemplados, como digo, necesariamente en regulaciones jurídicas. Correcto. Y ya, si acaso, dejando un poco de lado la perspectiva de cómo entrenar a la IA, ¿no?, en esta diversidad ya cultural, racial o incluso de accesibilidad, el impacto en la sociedad, ¿no?, que está teniendo la IA. Vemos que todos los días nos llegan nuevas herramientas de IA tecnológicas de todas las partes del mundo, independientemente sean de China o sean de Estados Unidos, que eso también está muy de moda ahora. Pero tampoco estamos totalmente analizando el impacto que tiene en la sociedad. Es decir, nos acaban de poner un Ferrari en el aparcamiento de casa y no tenemos carnet de conducir. Pero ya no nosotros que somos tecnólogos, nuestros hijos, ¿no? Yo tengo un chaval de 16 años que usa la IA para hacer búsquedas o para traducir del inglés, ¿no? El impacto con la sostenibilidad igual es otro panel del que tendríamos que hablar. Pero hablando un poco del impacto en la sociedad, Kelly, ¿cómo puede garantizarse que estas soluciones tecnológicas que se implementan para neutralizar sesgos sean verdaderamente inclusivas? Sí, bueno, muy buena pregunta y lo que has comentado de tu hijo es muy interesante. Yo soy docente en universidades y también en el área docente estamos viendo cómo integrar la inteligencia artificial. No bloqueando a los estudiantes para que no puedan acceder a ella o utilizarla como referencia para sus actividades y demás, sino cómo pueden ellos emplearlo para ser más efectivos, más eficientes y más ágiles, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista docente, a tenor de lo que has comentado de tu hijo, yo creo que es indispensable darles esas herramientas al alumnado para saber cómo utilizarlo de una forma bastante eficiente, no tratando la inteligencia artificial como ese enemigo o esa área que simplemente nos va a quitar a nosotros. Muchas veces la gente opina que va a quitar empleos y demás, sino dándoles esta herramienta a estudiantes y a gente joven que al final es el futuro, ¿no? Dándoles herramientas de cómo pueden utilizarlo para ser más eficiente. Por otro lado, lo que hemos comentado antes, que Minerva señaló, incluir diversidad en los equipos técnicos, y que he comentado también, el tema de incorporar en la conversación a sociólogos, distintas áreas para saber cómo esta inteligencia artificial se puede entrenar, no solo desde el punto de vista técnico, sino también teniendo en cuenta los sesgos que no son negativos, sino que hay que saber utilizarlos o al menos ser consciente de ellos, porque muchas veces no somos conscientes de estos sesgos que tenemos. Incluso desde el punto de vista de reclutamiento, muchas veces tenemos sesgos que son las palabras que utilizamos, lo que se ha comentado del caso de Amazon, palabras que a lo mejor a las mujeres les echa para atrás para enviar su currículum, y cómo podemos ser más accesibles desde ese punto de vista. Entonces, yo lo que creo es que hay que traer a la conversación de inteligencia artificial no solo a perfiles técnicos, sino a todos los niveles de la sociedad, para así poder darles herramientas de cómo utilizarlo y que no lo vean como ese enemigo que está aquí y que va a estar con nosotros, y simplemente tenemos que saberlo utilizar para poder ser más eficientes
desde el punto de vista de, profesional y también personal. A lo mejor quiero enviar un currículum y no sé cuáles son las palabras claves, pues entro, consulto a la herramienta de mi elección de inteligencia artificial y simplemente lo tomo como esa baseline, esa primera capa para poder configurar mi currículum vitae, ¿no? Correcto. Pues, bueno, visto la parte tecnológica, vista la parte de la sociedad, creo que nos falta el último actor que interviene en esta nueva implantación de IA tan rápida y a la carrera que estamos teniendo, y es la parte legislativa y la parte de políticas, ¿no? En este sentido, vemos que no en todos los países, incluso en la Comunidad Económica Europea, la velocidad de implantación de la IA no sigue el mismo ritmo. Y esto es debido a que las leyes gubernamentales están siguiendo criterios distintos, ¿no? Estamos un poco en el paradigma ahora de las leyes tienen que acotar el uso de la IA, ¿hasta qué punto? Porque si son muy permisivas, obviamente a nivel financiero y a nivel comercial, vemos que pueden salir un montón de herramientas rápidamente al mercado, pero igual abandonamos otros puntos de vista. Y si son más restrictivas, la vinculación de estas herramientas en el mundo financiero y en el mundo comercial es más lenta, no hay tanta facilidad. En este sentido, Patricia, ¿tú cómo consideras qué rol deberían de jugar exactamente las políticas y las regulaciones gubernamentales en el lanzamiento de herramientas de la IA? Bueno, lo primero decir, yo soy ingeniera de base, pero yo siempre tuve claro el impacto de la tecnología en la individualidad y en lo social. Por eso estudié pues, temas relacionados con la psicología, con la ética y tal. Y bueno, luego de todas maneras tengo una ponencia en la que desarrollaré un poquito más, porque justo trabajo en esa integración también humano-máquina, ¿no? Colaborativa. Yo, por supuesto, creo que voy a empezar, además he tenido suerte comido y he estado escuchando una conversación, no sé si están por aquí o no, pero el ejemplo me viene regalado. Alguien que estaba comentando que bueno, pues tiene mucho más éxito en la venta de productos, de servicios, perdón, ¿no? de lo que es la consultoría, porque tiene la asesoría de una persona que es psicóloga y entonces le enseña técnicas para convencer. Es que esa es la historia, ¿no? Evidentemente no está haciendo nada ilegal. Ilegal estoy diciendo, no estoy hablando de... Voy a pasar a la parte ética. Entonces, ilegal seguramente que no se le va a poder. Es verdad que hay una muy fina línea, que lo he dicho antes, entre la persuasión y la manipulación, ¿no? Pero bueno, en principio, pues es lo que estamos hace muchísimos años, ¿no? Con todo el tema de publicidad, etc., etc. Quizá a nivel regulatorio, legislativo, no se le pueda decir nada. Pero ¿qué pasa con la moral? Porque ya para mí la palabra convencer, quiero decir, tampoco es muy agradable ni siquiera utilizarla. Entonces, y sobre todo cuando estamos hablando de ventas. Y esa es la historia, ¿no? Yo vengo del Madrid de la movida. ¿Y por qué lo digo? Porque vengo, claro, de un espíritu abierto, libre, que de alguna manera, yo no soy partidaria de regulaciones, pero trabajo en ellas. Porque desgraciadamente hay quien regula viene del ámbito legal, no conoce de tecnología. Entonces, ¿quién tiene que estar enseñándole qué es lo que verdaderamente está pasando con la tecnología? Pues los tecnólogos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo conjunto. Por cierto, Unión Europea, ya sabéis, ¿no? RIA está... En teoría, ahora mismo la noticia es, igual que Trump ha puesto para una moratoria, parece que también va a haber una moratoria con el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, ¿no? Cosa que es maravilloso porque bueno, aquí también podemos responder miles de preguntas que he estado siguiéndoles desde el principio. Pero entonces, la realidad es que bueno, pues este enfoque de riesgo, uno puede seguir incluso el de Japón, que el de Japón hace... a mí me gusta mucho volviendo al tema de la ética y que aquí, claro, quizá no por idiosincrasia no sea tan aplicable, Japón lo que está haciendo es permitir una innovación, es crear todo un ecosistema, pero si tú no te adhieres, tú como empresa,
yo pues voy a publicar tu nombre. Y como el shame de allí, es name and shame, es importante, la gente, claro, aunque solo sea por eso. Opción del Salvador, pues también tiene algún ecosistema interesante que yo os recomiendo que echéis un vistazo, porque no vamos a desgranar todas, ¿no? Resumiendo, ¿quién legisla? ¿Con qué criterios se está legislando? Draghi, en el informe Draghi, que ahora, después del networking, podéis iros a bajarlos, son 300 y pico folios, ¿no? para aperitivo para mañana, y podéis ver que habla de la inflación legislativa. Y yo que trabajo en compliance y en governance hace años, pues efectivamente, y soy masoca por eso, claro está, pues ¿qué es lo que veo? Efectivamente, inflación legislativa, que tampoco hay guías de cómo implantarlas adecuadamente, porque su alcance y sus objetivos muchas veces son distintos. Podemos seguir. Terminología, ni siquiera en sistemas de inteligencia artificial. Entrad ahora mismo a la página Legal 500 y podéis ver que cada país prácticamente tiene una definición distinta de sistema de inteligencia artificial. ¿Qué significa eso para la interpretabilidad? O sea, es una fragmentación. Estandarización. Antes los estándares eran puramente técnicos, ahora también conllevan criterios éticos. Governance AI for Humanity, porque a mí no me gusta dar opiniones, me gusta dar datos para que lo busquéis. Governance AI for Humanity. Mirad cómo hay esa curva de incremento en estándares. Y así podría seguir. Entonces, ¿qué va a hacer esto? También es verdad que hay mucho tópico. Vayamos, hablando de efectos, por ejemplo, de inteligencia artificial en redes sociales, vayamos a muchas legislaciones de Estados Unidos con respecto, por ejemplo, a las redes sociales, mucho más restrictivas que las europeas y la propia de Australia con respecto a la edad de los alumnos. Es decir, aquí hay muchas frases hechas por la rapidez, no profundizamos en los mensajes ni en el análisis y bueno, pues más o menos así nos va. Vamos, que de momento no vemos que así nos va. No vemos una unidad, ¿no? Ni siquiera en lo que es la definición de la inteligencia artificial. Os invito. Legal 500. Ver por países. La de la Unión Europea trae la OCDE, que no estaba de acuerdo la gran mayoría de personas tampoco en esa definición. Y se hizo, hace no mucho, también una nueva llamada participativa para afinar, ¿no? Yo sé que os vais a ver la Legal 500, ahí con detalle. El informe Draghi. Pues nada, chicos y chicas, muchas gracias a nuestras panelistas, Minerva, Kelly, Patricia. A vosotros. Este ha sido el argumentario que hemos traído hoy, los temas a tratar. No sé si hay dudas para nuestras panelistas. Bueno, ya me iba. Dudas, críticas, todo se acepta, ¿eh? Aquí tenemos una duda, lanzamos cubo. Me ha gustado a mí el cubo este. Hola. No va. ¿Sí? Hola. Yeah. Quiero ser algo provocativo, si me permitéis. Venga. Siempre me pone un poco conflicto ese tema, porque desde mi perspectiva porque la conversación ha sido una conversación ética, moral, no basada en los morales. Y en el mundo, especialmente hoy en día, veo muchos conflictos terribles, mucha guerra, hay gente sufriendo, de verdad sufriendo. Y mi pregunta muy provocativa es, ¿qué podéis decir a personas como yo para convencerme? No, nada. Para convencerte, nada. Hostia, tu Dios. Déjame hablar, venga, acaba. Claro. Que esto es el dilema importante. ¿Te refieres que la IA, qué podemos decir es para convencerte que puede ser bueno o malo? ¿Hablas de eso? No, de lo que yo he preguntas? entendido es que los modelos, si no lo controlamos bien, tiene tendencia de tener biases, sesgos. Sesgos. Why don't you try your yeah.
Yes. Okay, yeah. Well, but the question is like, okay, all right, yeah, some models have a little bit of bias, right? But meanwhile, like, there are parts of the world dying and hungry and in all kinds of terrible states. And so I'm like, what can you say to convince me that this is what we should focus our attention on, our moral A ver, yo attention? creo que la IA es una herramienta, ni más ni menos, ¿vale? Y como una herramienta puede ser algo positivo o algo negativo. Entonces, yo creo que hay que ponerle límites a esa herramienta para que nos conduzca a lo que realmente la sociedad queremos conseguir. Como siempre, cuando pones límites a alguien, como antes ha comentado Patricia, tú puedes acotarlo y puedes no obtener lo que tú... le quitas libertad, con lo cual acotas y no obtienes lo que tú quieres. Corremos ese riesgo, ¿vale? Pero realmente a una herramienta que se puede utilizar y tiene un potencial verdaderamente alto, lo que hay que hacer es ponerle límites y conducirle por donde tú quieras. Ese es el argumento que yo te daría para decirte que realmente puede ser algo legal y algo útil. Es verdad que esos límites, esas leyes, depende de quién las ponga, pues te conducirá a un lugar correcto o no. De nuevo volvemos a que siempre lo que importa son las personas y no la herramienta, la IA en este momento. Es decir, la IA será todo lo útil que las personas queramos hacerle útil. Ese es mi argumento. Mira, yo te he entendido por otro lado, ¿eh? Yo he entendido por otro lado. El foco realmente... No se puede hablar de inteligencia artificial si uno no entiende todo esto en un contexto geopolítico y geoestratégico. O sea, esto es así, ¿no? Y no es que ahora esté muriendo gente. O sea, gente lleva muriendo hace muchísimos años. O sea, yo les estaba comentando antes a una compañera que quiere irse a vivir a Alemania, que yo llevo en Alemania muchos años. Desde el 2012 yo me enteré de una serie de conflictos que ignoraba. Porque Alemania abrió las puertas a muchos refugiados. De Eritrea, por ejemplo, yo no tenía ni idea. Sabía que existía el país, pero no sabía los conflictos. O sea, de toda la vida hay las guerras. O sea, si uno ve, esto es así, ¿no? Efectivamente, esto, lo que tú hablas ahora mismo, si yo te he entendido bien, es poner un foco en un sitio que no debemos. Aquí no se ha tocado porque no era el evento, pero desde luego, por ejemplo, yo trabajo en neurotecnologías y yo tengo dentro de poco un evento justamente para volver a tocar el tema de neurotecnologías, porque el tema de neurotecnologías donde se está desarrollando desde hace muchos años es defensa, es militar. Y la IA también tiene, lógicamente, porque la guerra además no solamente va a ser con drones e IA, sino la guerra es ciberseguridad. La IA está muy presente. Entonces sí que hay que tocarla, pero siempre bajo una perspectiva geoestratégica. Y luego hablando de sesgo y todas las historias, yo en un evento que hicimos con Julieta llevé una diapositiva donde enseñaba que el porcentaje de millones de trabajadores en sistemas de inteligencia artificial, en tecnología en general, en STEM, no disgregado por género, solamente por nacionalidades, son chinos en el mundo. Y luego indios. Y la curva era China aquí, India aquí y luego los otros países aquí. Fíjate lo que significa eso, no solo a nivel cultural de sesgos, sino a nivel geopolítico y geoestratégico. ¿Y dónde están esos chinos? Porque muchos de esos chinos no están solo en China, están en Estados Unidos, están igual que los indios, están en las empresas. ¿Quiénes están en las tecnológicas? Leamos quiénes están en los C-level. ¿Quiénes están? Es que aquí todo se junta. Otra cosa que tiene que ver la IA y también tiene que ver contigo, que tampoco se ha tratado aquí, ciudadanía y democracia. Es otro punto que desde hace mucho tiempo también lo venimos trabajando. Es que hay muchas cosas, todo está unido. Y yo agradezco tu pregunta porque seguimos acotando y poniendo, y a mí personalmente es una cosa que me parece terrible. Todo está unido, todo está asociado. Pero no somos capaces de ver esas uniones. Y hasta que no veamos esas uniones y el trabajo interdisciplinar que lleva, no vamos a poder avanzar. Entonces yo agradezco tu pregunta en ese sentido. Y yo a tu respuesta, gracias.